¿Qué es el índice de liquidez? Hola a todos. Hoy les traigo un contenido increíble que estoy seguro de que disfrutarán. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarles la importancia de suscribirse a mi canal de YouTube para no perderse ninguno de mis próximos videos. Al suscribirse, tendrán acceso a contenido exclusivo, actualizaciones y notificaciones sobre mis últimos videos. Además, me ayudarán a seguir creando y mejorando el contenido que les brindo. Así que, sin más preámbulos, vamos a disfrutar del video y no olviden suscribirse. El índice de liquidez es una medida financiera que se utiliza para evaluar la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, es decir, para pagar sus deudas y otras obligaciones financieras que vencen en el corto plazo. En general, el índice de liquidez se utiliza para medir la solvencia financiera de una empresa y se calcula utilizando información financiera clave de la empresa, como el balance y la cuenta de resultados. Hay varios tipos de índices de liquidez, pero los más comunes son el índice de liquidez corriente, el índice de liquidez rápida y el índice de liquidez absoluta. Cada uno de estos índices mide la liquidez de una empresa desde una perspectiva diferente. El índice de liquidez corriente es el más comúnmente utilizado y se calcula dividiendo los activos corrientes de la empresa, que son aquellos que se espera que se conviertan en efectivo en un plazo de un año o menos, por sus pasivos corrientes, que son aquellos que se espera que se paguen en un plazo de un año o menos. Este índice indica la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, y se considera que una empresa tiene una buena solvencia financiera si su índice de liquidez corriente es superior a 1. El índice de liquidez rápida es similar al índice de liquidez corriente, pero excluye los inventarios de la empresa de los activos corrientes. Esto se debe a que los inventarios pueden ser más difíciles de convertir en efectivo rápidamente que otros activos corrientes, y por lo tanto no se consideran tan líquidos. El índice de liquidez rápida se calcula dividiendo los activos corrientes menos los inventarios de la empresa por sus pasivos corrientes. Finalmente, el índice de liquidez absoluta mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo sin vender ninguno de sus activos corrientes. Se calcula dividiendo el efectivo y los equivalentes de efectivo de la empresa por sus pasivos corrientes. Es importante señalar que, aunque el índice de liquidez puede ser una buena medida de la solvencia financiera de una empresa, no debe ser el único factor que se tenga en cuenta al evaluar la salud financiera de una empresa. Otras medidas, como la rentabilidad y el endeudamiento, también son importantes. Además, es importante tener en cuenta el contexto de la empresa y su industria cuando se evalúa su solvencia financiera, ya que las empresas en diferentes industrias pueden tener diferentes necesidades de liquidez. ¿Por qué es importante el índice de liquidez? El índice de liquidez es importante porque mide la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, es decir, para pagar sus deudas y otras obligaciones financieras que vencen en el corto plazo. Si una empresa no tiene suficiente liquidez, puede verse obligada a tomar medidas drásticas, como vender activos o pedir préstamos a tasas más altas, para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo. Por lo tanto, el índice de liquidez es un indicador importante de la solvencia financiera de una empresa. ¿Cómo se calcula el índice de liquidez corriente? El índice de liquidez corriente se calcula dividiendo los activos corrientes de la empresa por sus pasivos corrientes. Los activos corrientes son aquellos que se espera que se conviertan en efectivo en un plazo de un año o menos, mientras que los pasivos corrientes son aquellos que se espera que se paguen en un plazo de un año o menos. El resultado de esta división indica cuántas veces los activos corrientes de la empresa cubren sus pasivos corrientes. Un índice de liquidez corriente de 1 indica que los activos corrientes de la empresa son iguales a sus pasivos corrientes, lo que significa que la empresa tiene suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. ¿Qué indica un índice de liquidez corriente superior a 1? Un índice de liquidez corriente superior a 1 indica que la empresa tiene suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Un índice de liquidez corriente de 2, por ejemplo, indica que los activos corrientes de la empresa son el doble de sus pasivos corrientes. Esto significa que la empresa tiene una solvencia financiera sólida y que es poco probable que tenga problemas para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. ¿Qué indica un índice de liquidez corriente inferior a 1? Un índice de liquidez corriente inferior a 1 indica que la empresa puede tener dificultades para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Un índice de liquidez corriente de 0,5, por ejemplo, indica que los activos corrientes de la empresa son la mitad de sus pasivos corrientes. Esto significa que la empresa puede tener dificultades para pagar sus deudas y otras obligaciones financieras a corto plazo. ¿Qué otros factores hay que tener en cuenta al evaluar la solvencia financiera de una empresa? Además del índice de liquidez, hay otros factores importantes que hay que tener en cuenta al evaluar la solvencia financiera de una empresa. Estos incluyen la rentabilidad de la empresa, su nivel de endeudamiento, su capacidad para generar efectivo y su capacidad para pagar dividendos. Gracias por ver mis videos. Suscríbete para que seas el primero en recibir mis videos y aprender juntos en este gran mundo de las criptomonedas y de las inversiones. Suscríbete y aprendamos juntos en este gran mundo de las inversiones y de las criptomonedas. Mi canal Scripto. Te damos gracias por ver mis videos.